Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este podcast semanal en Mi Universo Podcast, en donde tomo los problemas que existen en tu universo y los resuelvo en el mío, con soluciones lógicas, otras no tanto, pero siempre con algo que aprender y compartir. Disfrútalo. Ok, muy bien. En el episodio de esta semana hablamos sobre las estafas y en especial cómo evitarlas, cómo ayudamos a las personas de mi universo a evitarlas y cómo reducimos esta posibilidad en, en mi universo de manera que casi no sucedan este tipo de situaciones, ¿vale? Entonces, inicio preguntándote, ¿has recibido llamadas de personas alguna vez que muy sutilmente comienzan a solicitar tu información personal? ¿O has escuchado a alguien diciendo que tiene cargos que no conocen alguna de sus tarjetas? Un amigo, un conocido, un vecino, alguien del trabajo. O que quizás pusiste una orden por internet de un artículo que te llamó la atención. Pensaste, oh, me gusta, este es. Y una vez procesas el pago, se acaba el contacto, nadie te responde. Ya nadie te da ningún tipo de luz en cuanto a lo que hiciste o no. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de situaciones muy comunes que caen dentro del espectro de una estafa. Tristemente, es un encuentro humano en donde una de las partes solo busca aprovecharse de la otra. Por eso, educarnos para identificar y evitar situaciones como estas es el principal objetivo de este episodio. Y para ello, debemos unificar definiciones. Así que, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una estafa? De acuerdo a la RAE, Real Academia de Lengua Española, una estafa es un delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro. Esto de acuerdo a la RAE. Y en realidad concuerdo con dos puntos principales, que es el engaño y el lucro. Siempre, el estafador utiliza el engaño como herramienta para lucrarse u obtener dinero de una víctima. Porque sí, esto es un tipo de ataque financiero, ¿verdad? Ahora, existen dos tipos comunes, por así decirlo, de cómo se da el engaño. Y aquí es donde empezamos a trabajar en base a la realidad y las posibles soluciones. El primer tipo de engaño y el más común es una promesa de recompensa. Como cuando te llaman de que te ganaste algo, o si haces esto te ganas esto, o inversiones garantizadas, con retornos garantizados, y ese tipo de cosas. Engaño. O la necesidad de resolver un problema. Hola, soy tu familiar de tal parte. ¿Te acuerdas de mí? Obviamente no. Pero comienzan a seguirte un juego en el que buscan sacarte información y ver qué tan lejos llegas. Entonces, hablemos de un ejemplo real sobre una estafa basada en problemas. Perdón, en una promesa de recompensa. Creo que el ejemplo histórico más famoso es la llamada estafa nigeriana o la 419, misma que tuvo su origen en Nigeria, pero que hoy ya existe a nivel mundial obviamente, en donde los delincuentes se comunican con las víctimas a través de correos electrónicos o mensajes de texto o quizás llamadas, en los que le prometen una recompensa económica a cambio de su ayuda para transferir grandes sumas de dinero a un país extranjero. Por ejemplo, hola, te saludo en nombre de la Casa Real, soy el señor Rey Dakata IV de Ghana. Necesito que me ayudes a transferir esta cantidad de dinero y si lo haces te daré X recompensa. Las personas que llaman, en este caso los delincuentes, argumentan que necesitan la ayuda de la víctima para mover el dinero de forma segura y legal. Prometen compartir con ella una parte del dinero como recompensa y les piden a la víctima que realicen un pago inicial para cubrir gastos legales o administrativos, pero una vez que se recibe el dinero desaparece y obviamente nunca cumplen con ningún tipo de promesa o recompensa. Y ahora un ejemplo de la estafa de
de resolver un problema es la del falso secuestro. En esta estafa, los delincuentes llaman a la víctima y le informan que han secuestrado miembros de su familia, que deben pagar un rescate, y utilizan distintos tipos de técnicas: manipulación emocional, engaño, entre muchas otras, para generar miedo y urgencia, sobre todo en la víctima. Y le piden que les haga una transferencia bancaria o depositen el dinero en un lugar determinado para liberar a la persona que quieren. Obviamente, esa persona realmente nunca está secuestrada ni se está enterando de lo que está pasando. Y por eso es un fraude. Entonces la persona en cuestión ni siquiera se entera de lo que está pasando, de que es de secuestro, ni de plata, ni de nada. Mientras que la persona a quien llaman, la víctima, está toda preocupada de: ¿qué le van a hacer? ¿Qué le van a hacer? ¿Qué le van a hacer? Porque el ladrón, el delincuente, crea ese sentido de urgencia, de actuar ya. Y esa es la base de ese tipo de estafa, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la solución? O sea, ¿a qué clavo hemos llegado en mi universo para poder encontrar una solución y evitar que esto se siga sucediendo? Bueno, primero, la primera parte ya la hicimos. Entonces, bien, la primera parte completada. Conocer el problema, cuáles son sus tipos, más o menos cómo suelen actuar, qué se busca, cuáles son las más comunes. Entonces, ¿cuál es el plan de acción? Bueno, consideramos que la mejor manera de trabajar o de atacar este problema es desde abajo hacia arriba. Crear un sentimiento de conciencia, cultura y defensa desde las generaciones más jóvenes para que reconozcan los distintos tipos de estafas y sepan cómo defenderse. Que no sea una sorpresa ante la malicia de alguien más, sino que ya vengan preparados y conociendo realmente cuál es la situación. Y eso lo hacemos a través de planes piloto, tanto en escuelas, con presentaciones puntuales cada tanto tiempo, o en estas actividades sociales que generalmente tenemos en los distintos corregimientos de mi universo. Y para ello hemos creado un plan de trabajo basado en 7 puntos principales. Primero, introducción a las estafas. En esta sección se podría explicar en qué consisten las estafas, cuáles son los tipos, las consecuencias que pueden tener para las personas afectadas y aspectos generales sobre las estafas. Segundo, identificación de señales de alerta. Es importante que los estudiantes aprendan a identificar las señales de alerta que pueden indicar que están siendo víctimas de una estafa. Se les podría enseñar a detectar mensajes o correos electrónicos sospechosos, ofertas demasiado buenas para ser ciertas, solicitudes de información personal o financiera, solicitudes de actuar con urgencia ante una oportunidad increíble que realmente es falsa, cosas así. Luego, conocimiento de los derechos del consumidor. Todos los estudiantes van a conocer sus derechos como consumidores y saber cómo denunciar cualquier actividad sospechosa a las actividades competentes en cualquier ámbito. Estas estafas son las que he mencionado, son las más comunes, pero existen muchas otras en ámbitos muy distintos que llevan procedimientos distintos y todas deben ser de la conciencia de todos los estudiantes. En adición, el uso seguro de la tecnología. En la actualidad, muchas estafas se realizan a través del Internet, si no la mayoría, por lo que es importante que los estudiantes aprendan a usar la tecnología de forma segura. Se les enseña a crear contraseñas seguras, no compartir su información personal en línea, cómo proteger sus dispositivos electrónicos, tanto de manera caliente o cuando están conectados al Internet como cuando no lo están. El tema ahora con los NFC y así, ¿vale? Este tipo de situaciones. Como quinto punto, hablamos una vez más sobre educación financiera. Los estudiantes necesitan aprender los conceptos básicos de finanzas, como el ahorro, presupuesto, inversión, etc., lo que les ayuda a tomar decisiones informadas y evitar estafas relacionadas con el dinero. Esto se relaciona a un par de capítulos anteriores en donde yo hablaba también de la educación financiera y por qué era importante educar a los jóvenes al respecto. En este caso hablamos sobre el capítulo 4 del 7 de octubre del 2022 y al igual que el capítulo 11 del 25 de noviembre del 2022, en donde se les enseña a las personas a cómo manejar su dinero.
reconocer oportunidades de inversión, saber cómo y cuándo actuar y aprender a dejar pasar oportunidades que son muy buenas, pero que a la larga no terminan siendo, ¿vale? Pero bueno, con el siguiente punto es el punto 6, en donde les presentamos casos de la vida real. ¿Por qué? Porque realmente es útil que ellos conozcan la realidad de las situaciones, la historia y cómo muchas personas caen en cosas que ahora parecen tontas, pero que en ese momento esas personas no lo vieron así. Y por último, como siempre, evaluación y seguimiento. Al final del programa, los estudiantes son evaluados para medir su conocimiento sobre el tema y realizar un seguimiento continuo para asegurarse de que realmente estén aplicando lo que se les enseñó en su vida cotidiana. ¿Vale? Porque todos son partes importantes de este proceso de aprendizaje y de seguridad personal, de cierta manera. En resumen, el plan de estudio incluye temas para prevenir las estafas. Este es el tipo de educación y trabajo que realizamos en mi universo. Siempre un trabajo de prevención, con una fuerte base en la educación. Buscamos que sean ciudadanos responsables y conscientes de su seguridad financiera y personal con este tipo de estrategias. Si bien los jóvenes de hoy serán los adultos de mañana, también tenemos algunos planes para los adultos de hoy, ¿vale? Sí mencioné que empezamos a trabajar desde el principio, como quien dice, o hacia el futuro, pero necesitamos planes de acción ya. Y esos planes de acción pasan por capacitaciones directas con los adultos actuales, personas mayores de edad, para que puedan también reconocer señales de alerta, tomar medidas preventivas, saber cómo anunciarlos. Tener conocimiento de verificación antes de proporcionar información personal o financiera. Estar seguros de que el sitio, la persona o la entidad representante es legítima. Ser consciente de que los delincuentes utilizan muchísimas técnicas para manipularlos emocionalmente y persuadirlos. Por eso es importante crear ese sexto sentido en ellos sobre esto anda medio raro, que tengan ese cuidado, ¿vale? También actualizaciones de software y seguridad. Muchos adultos usan mucho internet y necesitan cuidarse. Y parte importante de cuidarse es tener dispositivos actualizados para su seguridad. Cada día nacen muchos virus y por eso es importante que nazcan también sus medicinas, como quien dice. Y por último, confianza. Educarlos para que tengan la confianza en sí mismos de conocer sus herramientas y su capacidad para reconocer y evitar estafas. La mayoría de las veces los delincuentes tratan de explotar la vulnerabilidad de la víctima. Por lo tanto, tener confianza y estar seguro de las decisiones que se pueden tomar ayuda a evitar esas situaciones desagradables. Y esto es lo que ha pasado muchas veces. Hemos visto históricamente muchas estafas. En el blog, a que puedes acceder a través del link en la descripción de miniversopodcast.wordpress.com, tengo un pequeño video sobre los 10 estafadores más famosos de la historia y también una lista con los 5 tipos de estafas más comunes, se podría decir, o más famosas que han existido a nivel histórico. Y todo eso con el objetivo de ilustrar hasta qué punto la desinformación o la falta de preparación nos puede llevar a ser víctimas de grandes escándalos de manera masiva solo por la astucia o esa mala intención de otras personas, entre ellos Madoff, ¿verdad? Madoff y muchos otros. Entonces, con esto resumido, sabemos que la historia nos cuenta muchas anécdotas, unas con final feliz, en donde las personas recuperan lo perdido, la mayoría no, e incluso cuando, en la gran mayoría de los casos, cuando se encuentra el culpable y alguien va preso, no siempre la víctima recupera lo perdido.
Entonces, por eso el objetivo es evitar la situación en su totalidad de raíz. Y ese es el trabajo que hemos hecho en mi universo. Razón por la cual quiero agradecerte por haberme escuchado hasta acá. Espero que hayas aprendido algo. Espero que pongas en práctica alguna de las ideas que te he presentado. Investigues por tu cuenta qué cosas puedes hacer tú para evitar que estafas se den, minimizar el riesgo y seguir regando la voz. Nada, chao, chao.